capítulo 31, versículo 27. Verso 27 al 34. Jeremías 31. Y leo las Sagradas Escrituras en el nombre poderoso del Salvador Jesucristo y decimos, dice la Biblia así, Jeremías 31, 27 al 34. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombres y de simientes de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar, plantar, dice Jehová. Amén. En aquellos días no dirán más los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiera las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré su maldad, la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Amén. Amén. Aleluya. Levante la mano y diga, Señor, en esta hora, envíanos tu palabra, revélala al oírla, revélala en lo más profundo de nuestros corazones y conviértelo a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Palabra de Dios, hermanos. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se cambia, no se muda, no tiene variación. El Señor no dice los señores, porque yo, Jehová o Yahvé, no me cambio, no me mudo. ¿Ven? Está Malaquías 3:6, Hebreos 13:8. El mismo de ayer, hoy y por los siglos es el mismo. Él habló para el pueblo de Israel, la nación de Israel, descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es Israel, ¿verdad? De ahí salieron 12 tribus que llegó a ser la nación de Israel. Y Dios habló para ellos, le dio su palabra a través de un profeta, su palabra en ley, mandamientos expresados en estatutos, ordenanzas, reglas y normas, para conducirlo como un pueblo propio, celoso de Dios, con conducta, orden y doctrina, muy disciplinado, que marcaron la diferencia entre los pueblos, entre la gente, donde tuviera, donde fuese. La gente viera que era pueblo de Dios, que era un pueblo santo, que era un pueblo que tenía una ley, y esa ley era muy justa y santa, recta. Y ese pueblo viviendo en esa ley, guardando los mandamientos de esa ley, bien expresado, como Dios lo mandó, en ordenanzas, reglas, estatutos, normas, ese pueblo marcaría la diferencia sobre la faz de la tierra. Y la gente se daría cuenta que era un pueblo único, un pueblo especial.
Dios te toma para hacer de ti algo especial. Dios te llama, hace de ti algo único. Ahí está el libro de Deuteronomio, el libro de Moisés al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Pero tú eres pueblo especial. En el 14, tú eres pueblo único. Jehová te ha escogido entre todos los pueblos. Entonces vemos que Dios escoge. Dios llama por previo conocimiento. Lo que antes conoció, llamó. A lo que llamó, justificó. Porque a los que llamó, dice la Biblia, lo había conocido y lo había predestinado, preordenado para que llegasen a ser conforme a la imagen de su Hijo en la tierra. Justifica, santifica. Ahora dice la Biblia que Él, cuando llama a un pueblo, Él le da su ley. Y su ley es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Verdad? Los preceptos de Jehová, todos limpios. No hay mancha, no hay error, no hay falla. Dios no se contradice. En la palabra de Dios no hay contradicción. La contradicción la tienen los hombres. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles, predicado en el mundo, o a los gentiles, creído en el mundo, justificado en el Espíritu y recibido arriba en gloria. Sin contradicción alguna, no hay contradicción. Son limpios, son rectos, son justos. No hay error, no hay falla. Por eso la ley del Señor es perfecta. Amén. Y Dios te llama y te da una ley. Una ley de justicia y santidad. Ahí hay mandamientos, como el que Jesús resalta en el 13:34 de San Juan. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se améis unos a otros. Amén. Oíste que fue dicho, le dijo Jesús, Mateo 5:38. Ojo por ojo, diente por diente. Mas yo digo, no hagáis así. Amad a vuestros enemigos. Orad por los que os maldicen. Haced bien al que hace mal. Entonces conseguimos que el Dios que le apareció a Israel le dio una ley a través de un profeta. Le llevó a unos mandamientos expresados, desglosaditos, ordenanzas, estatutos, normas, reglas, para una y para otra cosa. Porque Dios tiene cuidado de lo más pequeñito que hay entre su pueblo, entre todas las cosas que se mueven a nuestro alrededor. Dios tiene cuidado, así como Dios tuvo cuidado del pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, según su carne o genealogía sanguínea, donde Dios había dado una promesa por medio de Isaac y Jacob. Entonces vemos que Dios tuvo cuidado entre ellos, entre las cositas más pequeñas, entre las cositas que podían ver como insignificantes. Dios le puso reglas, normas, para que ellos se condujeran, dirigieran, ¿ve? Entre ellos, para que obraran en la ley de Dios justa y santamente, como Dios lo demandaba, como Dios lo estableció. Y Dios siempre ha sido el mismo ayer, hoy, por los siglos. No se cambia, no se muda. Como fue con ellos, es con nosotros. Como hizo allá, hace hoy. Como fue, es. Y como ellos fueron, debemos ser nosotros. Como ellos anduvieron, debemos andar nosotros. Siempre con el ejemplo que ellos dieron cuando obedecieron, cuando agradaron a Dios, cuando Dios los aprobó. Porque debemos imitar lo bueno
y desechar lo malo. Para eso quedó las Escrituras, para esperanza y consuelo. Por medio de ella tú podáis vencer a los adversarios o al adverso contrario, aquel que se opone, que se levanta contra ti, aquel que no quiere que tú obedezcas, que yo obedezca, que nosotros obedezcamos, que cumplamos justa y rectamente al pie de la letra espiritual en el mandamiento que se nos ha dado a conocer. Ahí quedó. Y Dios puso esas reglas y normas entre el pueblo para dirigirlo, para que ellos supieran hacer las cosas y le hicieran bien, porque a Dios le gusta que nosotros hagamos las cosas bien. A Dios le gusta que su pueblo sea diligente, no negligente, no perezoso, no indolente, sino que tenga interés en las cosas que ha oído, que sea pronto para oír, tardo en hablar, que sea violento para echarle mano a las cosas que Dios le dice son tuyas, te pertenecen. Ve, corre, agárrala, apodérate, porque hay un enemigo que quiere apoderarse de eso y quiere quitártela. Amén. Amén. Entonces conseguimos que como fue Dios con ese pueblo, a través de un profeta dándole toda esa ley santa, con esos mandamientos, esos estatutos, reglas y ordenanzas y normas, porque Dios quería un pueblo bien dispuesto, preparado para toda buena obra, que marcara la diferencia. Pero falló el pueblo. Dios le demandó obediencia. Entre esa obediencia le dijo que le dieran todo lo que eran, toda su fuerza, su mente, su corazón, su alma, su espíritu. Que le amaran con todo, que le sirvieran, que le siguieran, que le temieran a Él. Pero el pueblo falló. Entonces, la ley no puede ser quebrantada. La ley de Dios decía en aquellos mandamientos que si desobedecieran, entonces había una sentencia. Venía maldiciones, fracasos, derrotas, llantos, lamentos, muertes. En vez de canto de júbilos, alabanza o himnos, dando exaltación a Dios, iba a venir las ayes, los lamentos, endechas, tristeza. Dios no ha querido eso entre su pueblo. Eso sucede porque su pueblo se olvida que Dios no puede quebrantar su palabra. Él dijo su palabra y su palabra debe cumplirse. Amén. Y si la quebrantamos, entonces lleva una espada el que la quebranta, el que la viola, el que le añade, el que le quita. No le añada las palabras de Dios para que no sea reprendido por Él. No le quite. Porque al que le quita, su nombre será quitado del libro de la vida. El que le añade, Dios traerá las plagas escritas en ese libro. Por tanto, estamos llamados a cumplir. Porque pasará cielo y tierra, mas su palabra no. Más fuerte. Pasará cielo y tierra, mas su palabra no. Dale pues. No pasará. No pasará. Estamos metidos en problemas, hermanos. Quedó escrito que el pueblo que desobedeció no en vano llevó la espada, la sentencia, la justicia.
se hizo ver con un juicio que condenó. Entonces hubo llanto, lamentos, endechas, fracasos, derrotas, pérdida, miseria, esclavizados, subyugados, sometidos, lamento por todos lados, maldiciones, escasez, muerte, porque no puede pasar la palabra de Dios. Entonces quedó, por ejemplo, para que tú no caigas en donde cayeron ellos, para que tú no hagas como hicieron ellos, en respecto a la incredulidad a la palabra, descreer a la palabra, descreer a Dios. Quedaron como ejemplo para que en esos errores, en esos deslices, en esos desvíos donde ellos se desviaron, se pelaron, se confiaron, pasando por alto que la palabra no puede ser quebrantada y que el Señor ya dijo: no le añada, no le quite, cúmplela tal como te la mandé, te la dejé. Es para que tú y yo no caigamos en eso. Por eso tú debes poner mayor interés en las cosas que he oído. Tú debes poner mayor interés y ser muy diligente. No sea, dice la Biblia, que como fue con ellos sea con nosotros. Y te descuide una salvación tan grande, anunciada primeramente por nuestro Señor Jesucristo, luego por los santos apóstoles y profetas. Advirtiéndote ya, el Espíritu dice claramente que Satanás vendrá como río crecido para dar contra ti. Que vendrá y tendrá una apariencia de un león rugiente, atemorizándote. Pero ya el Señor te dijo: no temas. Tened ánimo, yo soy, no temáis. No temáis, manada pequeña. El enemigo, el espíritu, dice que vendrá como río crecido a dar con tu casa. Pero el Señor dijo que si tú oyes la palabra y la guardas, tú estarás edificado sobre la roca. Amén. Y aunque venga Satanás como río crecido, dará contra tu casa, mas tu casa no caerá. Tu casa permanecerá firme en las pruebas, en las circunstancias difíciles, en los problemas, en la enfermedad. Estará firme en la fe, firme en la palabra. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos van a abandonar la verdadera fe. Y se volverán sus oídos a oír las fábulas y engaños de espíritus engañadores con apariencia de piedad y doctrinas de demonios. El Espíritu te está diciendo una advertencia. No le crea a todo espíritu. No le crea a todo predicador. Prueba al predicador. Amén. Tú tienes que probar al predicador. Yo estoy de acuerdo con esa palabra. Que me prueben a mí por la Biblia. Gloria a Dios. Amén. El hermano Branham, en el mensaje La Revelación de Jesucristo, predicado en 1960. Y yo le aconsejo a todo aquel que lee los mensajes del profeta Branham que lea desde el 1959 al 1965. El profeta dice y desafió y digo: búsqueme por la Biblia y tráigamelo aquí. Desafió a todos los predicadores y digo: si usted me lo trae por la Biblia y por la historia, que algún creyente en la iglesia apostólica, en la iglesia primitiva, fue bautizado en título y no en el nombre de Jesucristo, entonces yo me coloco un letrero en mi espalda y camino toda la ciudad diciendo: soy un falso profeta, guiando a la gente al precipicio. Pero si no lo consiguen ninguna de las historias,
ni en la Biblia, entonces yo le pondré ese letrero a usted para que camine toda la ciudad. Ninguno se atrevió. Porque nada puedo contra la verdad, sino por la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. El que viene aquí que conozca la verdad, y la verdad lo va a ser libre. Será libre de las doctrinas de demonios, de espíritus engañadores, de falsos espíritus que andan predicando. Pero están desviados. El profeta tenía las dos Babilonias de Hilo. Tenía los concilios de Nicea. Tenía todos los libros de historia de los historiadores de aquella edad. En hebreo, en griego, en arameo. Volumen de libros que lo leyó para poder decirle a ellos: si alguno hable, venga a decirme por la Biblia, y si me lo va a decir por la historia, ¿en qué historia? Los mártires de Fox dicen: búsquelo ya. Por eso hoy podemos decir, hermanos, la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Si usted quebranta la palabra, usted llevará la sentencia de quebrantar la palabra de Dios. Por eso es que hoy usted está llamado a leer las Sagradas Escrituras, a escudriñarlo, a examinarlo todo. Bienaventurado el que lee y oye. Amén. En Apocalipsis dice, en el mensaje capítulo 1 dice: bienaventurado el que oye y lee las palabras de esta profecía. Usted puede oír, pero también debe poner interés de leer. Amén. Porque ya el Señor habló. El Espíritu dijo que vendrán falsos cristos, falsos ungidos, y engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos. El Espíritu dijo claramente que serían ciegos y guías ciegos. Habrá gente que serán ciegos, teniendo ojos no verán, y sordos porque teniendo oídos no entenderán al oír. Ni ellos estarán convertidos, menos entonces los que lo oigan o los que lo sigan, porque estarán escuchando a un ciego, a un sordo que no ha conocido a Dios, porque no ha recibido al Espíritu Santo que aparece en la Biblia. Satanás ha querido ser semejante al Altísimo. Y por eso que tú debes tener cuidado. Satanás es un espíritu, Dios es también un espíritu, porque el Señor es el espíritu. Y Satanás, que es un espíritu, ha querido ser semejante a Dios. Y dice la Biblia que Él vino también para eso. Fue sellado la tierra, y dice: ahí de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido a ellos con gran ira. Y vino a hacerle persecución. Pero el tiempo ha avanzado y Dios descubrió las estrategias de Satanás. El profeta Abraham dice: el libro que más odia a Satanás de la Biblia es el libro de Génesis, porque es el principio, cómo entró, y el libro de Apocalipsis, cómo será su fin, su juicio, hacia dónde va a parar. Y él odia, aborrece estos dos libros. Estos dos libros lo desenmascaran.
Dios, mirando lo que iba a hacer Satanás, Dios por eso dejó escrito y mandó su profeta para traer la interpretación del misterio escondido en estos dos libros y traer a la luz cómo Satanás iba a actuar, a proceder, cómo se iba a mover. Y él comenzó a cabalgar en un caballo blanco en la primera edad de la iglesia, con mucha apariencia de piedad, pareciera ser de Dios. Pero él cambió a un caballo rojo. ¿Por qué? Porque se manchó de sangre, la sangre de los santos, de los mártires que él sacrificó por causa del nombre de Jesucristo. Y de un caballo rojo después se apoderó de todo y oscureció todo el caballo negro. Eso está en Apocalipsis capítulo 6. El mismo jinete iba cambiando de cabalgadura, de poder, de poder. Como Dios va de poder en poder, Satanás va de poder en poder. Como es el paralelismo. En el principio estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Un árbol híbrido, mezclado. Satanás, eso es lo que hace Satanás. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y como Dios le dijo, el día que de él comiera morirá, Satanás dijo, no, sabe Dios que el día que comas serás igual a Dios. Pero él cambió un poquito, por eso es que él le basta cambiar un poquito de la palabra y que tú creas eso. Ya te desviaste, ya me desvié. Ya hay una sentencia por la escritura. No le quite, no le añada. Porque hay una sentencia de justicia en un juicio, un veredicto de rectitud que no va a favorecer ni va a complacer ni a rico ni a pobre. No se cambia, no se muda, no tiene variación. Y del caballo negro, el Señor lo miró como cambió a un caballo amarillo, que quiere decir muerte. Y le fue dado orden para matar con espada, con hambre, con mortandad o pestilencia, epidemias, pandemias. Como Él ha reunido todo su poder y en el último tiempo tendrá apariencia de piedad, pero sus obras van a negar la eficacia de la piedad. Él reunió en su último tiempo, en su último cabalgar, andar en la tierra, en un poder religioso, muerte espiritual. Porque él sabía que no iba a poder lograrlo como en la primera edad o en la segunda edad, en el tiempo cuando él se apoderó y usó las fuerzas militares, usó a los militares, a los gobernantes, usó el poder que tenían los hombres sobre la tierra y las armas que tenían los hombres sobre la tierra, la espada, la lanza, el hacha, la sierra, para matar, cortar, crucificar, atravesar, decapitar. Él sabía que no iba a poder hacerlo. Y por eso dijo, ahora convierto todo mi poder en un poder religioso y lo voy a engañar. Le voy a hacer creer que eso es Dios. Le voy a hacer creer y ver que es Dios. Por eso tienes que ir a Génesis, porque en el principio cuando él engañó, él usó la palabra. Él tomó la palabra de Dios también, lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva, él la tomó y con esa misma palabra engañó a Eva, le cambió un poquito. En el último tiempo, el Espíritu dice claramente, algunos van a ser engañados
con esas palabras que dice tendrán mucha apariencia como si fueran de Dios, de piedad. Se trata de la piedad, se trata de Dios, se trata de Jesús, del Cristo. Esa es la estrategia de él. Y de esa manera como engañó a Eva, dice la Biblia, procuraría engañar también a todos, aún a los escogidos. Pero gracias a Dios que el Señor dijo, a los escogidos no podrás. Y todos los que no tenían su nombre inscrito en el libro de la vida fueron engañados. Capítulo 13 del libro de Apocalipsis, versículo 8. Todos los que no tenían su nombre inscrito en el libro de la vida. Ahora aquí conseguimos también, hay algunos que tienen su nombre inscrito, pero serán borrados. El mensaje a la iglesia de Sardis en el capítulo 3, versículo 4 o 5. Son siempre pocos. Tú tienes que mantener la visión escritural. Manada pequeña. Vosotros no sois muy sabios, muy nobles, conforme a la carne. No eres muy rico, muy sabio, muy prudente, muy elocuente. Y no es lo más insignificante. Pero Jehová ha tenido complacencia en escoger lo más insignificante, lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. Y lo necio de Dios es más sabio, porque viene la sabiduría de arriba sobre él. Porque no hablaréis vosotros, no seréis vosotros, será vuestro Padre en vosotros. No te preocupéis lo que hay de hablar, de decir, porque el Padre dará palabra en aquella misma hora. En aquella misma hora os se dará sabiduría de lo alto, sabiduría el cual nadie podrá resistir, ninguno. Eso es Dios para glorificarse. Por eso es que Dios escoge lo vil. Dios escoge lo que no es para la gente, para marcar la diferencia, para que la gloria sea de Dios y no de los hombres. Y cuando Dios llamó a Ariel, el letrado tuvo que quitarle todos sus conceptos, ideas, toda su diplomacia. Se la tuvo que quitar, lo pasó por el proceso, lo llevó al desierto. A Moisés lo llevó al desierto 40 años, a Pablo lo llevó al desierto a la Arabia por 3 años. Lo pasó por los dientes demoledores, porque el trigo tiene que ser molido. Y la simiente de Dios es trigo, es en tipo de un trigo, tiene que ser molido. Los dientes demoledores de la palabra, que el Espíritu dice que te llevará al desierto. Y tiene que trillarte para que seas trigo, para que seas pan, para que seas bendición. Porque si no te trilla, no te pasa por los dientes demoledores de la palabra, no te pasa por las pruebas, no te llevas al desierto, no te lleva a pasar necesidad de hambre o de sed de agua, o escasez de algún vestido, calzado, de algún ungüento, tú nunca llegarás a ser una bendición. Porque Dios no obra en la justicia de los hombres. Dios no se glorifica en la naturaleza del hombre humano que nació en pecado, que se formó en maldad. Entonces, en vez de ser una bendición, será una maldición. Para que tú seas pan, para que seas harina, para que seas bendición de Dios, tiene que pasar por los dientes demoledores de la palabra de Dios. Y llevó a Moisés al desierto, y a Pablo al desierto, y a Pedro también, y a todos los demás. Le tuvo que quitar todo, para que la gloria sea de Dios. ¿Por qué? Porque los hombres le roban la gloria al Señor. Todos somos débiles, todos, ninguno es fuerte. Todos los hombres son débiles. El único fuerte se llama el Salvador Jesucristo, el que venció el pecado, el infierno, la muerte, los demonios. Él es el único fuerte. Él dijo, no conozco fuerte a ninguno, yo soy el fuerte. Y aquí hay que reconocer que la gloria es de Dios. Y en cualquiera de las glorias que puedan recibir los hombres en la tierra, en el llamado, en el ministerio, en el oficio que Dios le da,
en su gracia, que Él obtenga cualquier gloria que el hombre pueda recibir. Sobre esa gloria, sobre ese ministerio, sobre esos dones, sobre esas virtudes, sobre esa profesión, sobre ese llamado, sobre esa elección, tiene que estar la gloria del Señor. Es decir, tú tienes y yo, nosotros tenemos que estar sujetos y sometidos a la gloria mayor. Es decir, reconocerlo en todo lo que hagamos, donde vayamos, reconocerlo en todos nuestros caminos, encomendando siempre todo a Él, sabiendo que el único que no falla es Él, sabiendo que el único justo, bueno, amoroso, misericordioso es Él. El único que sabe hacer las cosas bien es Él. Porque todos nos desviamos, todos nos descarriamos, todos nos apartamos. Pero el Señor cargó el pecado de todos en Jesucristo. Y gracias a Dios que Dios condenó el pecado en el cuerpo llamado Jesús. Y todos los que estábamos en Él, los que fuimos en Él, los que fuimos predestinados en Él, escogidos en Él ante la fundación del mundo, también pagamos ya la condenación. Por eso Jesucristo dijo en San Juan 5:24: el que cree en mí ha pasado de muerte a vida y no vendrá condenación. No vendrá condenación. Fuimos ya juiciados en juicio en el cuerpo de Jesucristo. Por eso es que debe venir a Jesús. Debe aceptar a Jesucristo. Debe reconocerlo en todo tu camino. Debe encomendar todo en Él. Todo, porque todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Así que la gloria que tú puedas recibir, tener, todo es de Dios. Por eso es que el Señor dijo: tenemos un tesoro en vaso de barro. Tierra somos. Y el tesoro está aquí, para que la gloria sea de Dios y no de los hombres. Por eso dice la Biblia que Satanás fue desenmascarado cuando Dios envió su espíritu, su ministerio profético, para dar a conocer el misterio que estaba escondido en el libro de Génesis, sobre quién era el serpiente. Sobre quién era ese ser llamado el serpiente, el ser más astuto entre todas las criaturas que Dios había creado, excepto el hombre, que fue el que le superó. Ese misterio que estaba escondido allí en el libro de Génesis, Dios lo reveló a su profeta, porque dice el Señor que no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas. Yo envío mi espíritu. No dice la Biblia mi ángel. ¿Quién era ese ángel? Apocalipsis capítulo 1 te va a la descripción de que Dios da la revelación de quién es Jesucristo. Y Jesucristo dice que Él la dio enviando su ángel a su siervo Juan. Juan es el escritor, erudito. Pero Juan no es el que revela. La Biblia dice que Juan recibe para escribir todo lo que está viendo. Pero Juan no entendía ese misterio que estaba en esos símbolos. Y se le dijo a Juan: Juan, no selle, porque el tiempo está cerca. Pero allí en el 22:16, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio en las iglesias. Y ahora en el 19:8 al 10 y el 22:6 al 9, dice que Juan quiso postrarse a adorarle. Y le digo: no lo hagas, Juan, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Adora a Dios. Era un hombre. Era un hombre. No lo haga. Jesús envió un mensajero a la tierra.
el cual Juan quería adorarle porque Juan estaba mirando toda la escena del escenario de los días del ángel mensajero cuando estuviera en la tierra. Juan fue traspuesto, llevado. Él sufrió visiones o estaxis, estaba mirando el futuro. Amén. El profeta Abraham dice: Pablo escribió a las iglesias de Asia en su presente. Juan, el discípulo amado, escribe a las iglesias de Asia, a 7 que Dios escogió, porque había más al futuro. Esas 7 iglesias en Asia Menor eran representativas del futuro de Dios en su iglesia. Y Juan miró el futuro de la iglesia de Dios y vio que Dios enviaría un ángel, el cual dice la Biblia que en la voz de ese ángel el misterio de Dios se iba a consumar y el tiempo no sería más. Hermanos, esta cuestión está bastante delicada. El ángel mensajero vino. Mira, la madre que se sienta sobre las aguas, la mujer madre que se sienta sobre las aguas, que es la iglesia, que reina sobre los reyes de la tierra, sobre los grandes y príncipes y poderosos, la iglesia católica romana. Al único mensaje que le teme es al mensaje del profeta William Mario Branham. Gloria a Dios. Porque en ese mensaje del profeta fue descubierto todo lo que es la iglesia católica. Amén. La gran ramera sobre las aguas. Y fue expresado y dicho por mismos obispos. En el Vaticano llegaron a conocer del ministerio del profeta William Mario Branham, que fue el que les quitó la máscara a Satanás donde Satanás se encontraba. Su principio y su fin. Génesis y Apocalipsis. Cómo entró y cómo termina. A dónde él ha andado, ha caminado religiosamente. A ningún otro mensaje, a ninguna más congregación denominacional le teme. Porque todas ellas están envueltas en el mismo espíritu de la madre ramera. Tienen la misma forma doctrinal. Creen en Dios como 3 personas. Bautizan en títulos, no en el nombre de Jesucristo, que es el Señor de gloria. Tienen una creencia pagana al convertir del Dios único 3 dioses o 3 personas diferentes. Jesucristo cuando estuvo en la tierra era el profeta, ¿verdad? ¿Qué dice Apocalipsis 1:4? Y que es, y que era, y que ha de venir. ¿De cuántas personas está hablando? Profeta cuando estaba en la tierra, siendo el Cordero de Dios, el sacrificio. Pero era el profeta. ¿Y que es? ¿Verdad? ¿Y qué era? Era el profeta. ¿Qué es? ¿El qué? El sumo sacerdote. Profeta en la tierra, sumo sacerdote en el cielo, que intercede por nosotros. ¿Y qué es? ¿Y qué era? ¿Y qué ha? El león de la tribu de Judá, el rey de los santos vendrá. Él es el que era el profeta. Y conocerán todo que soy palabra de Jehová.
me mirarán a mí, que soy palabra de Jehová. Él es el profeta. Él es. El Deuteronomio 8:15. El Señor vuestro Dios levantará profeta como a mí en medio de vosotros. Profeta en la tierra, sumo sacerdote en el cielo. Capítulo 12 del libro de los Hebreos, capítulo 5, capítulo 4, verso 15 al 16. Sumo sacerdote. ¿Y qué es? ¿Y qué era? Era el profeta. ¿Y qué es el sumo sacerdote? Que intercede por nosotros. ¿Y qué ha de venir? El león de la tribu de Judá, el rey de los santos, porque no es rey del mundo, es el rey de los santos. Si usted es de aquellos que se apartan, porque el Espíritu le pone el sentir y el querer de santificarse, ¿verdad? Si tú eres del pueblo santo, déjalo tranquilo. Déjalo tranquilo. Si tú eres del pueblo santo, uno que es apartado para vivir en la forma que Dios le dio al pueblo cuando llamó al pueblo de Israel, al descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, cuando Dios le dio su palabra. Si tú eres de ese mismo pueblo que tiene entre tu mover la ley de Dios en estatuto, en ordenanza, en regla, para tú ser un pueblo único, para tú ser un pueblo santo. Si tú eres de ese pueblo que toma en serio que Dios te llama para que tú seas diferente, para que tú seas un pueblo especial, para que tú seas un pueblo único, si tú eres de ese tipo de persona, que para ti moverte y andar, todo está basado en la palabra de Dios, en la ley justa y santa, en los mandamientos expresados con estatuto, ordenanza y regla, para que tú llegues a ser un pueblo bien disciplinado, con un buen orden, con una buena conducta, una buena doctrina. Entonces tú eres del Rey de los santos, del que es, que era y que ha de venir, del que es sumo sacerdote, del que era el profeta, del que ha de venir el león de la tribu de Judá, el Rey de los santos. Entonces pertenece al Rey de los santos. Ahora vemos allí gente que no conoce a Dios. ¿Cómo tú recibes el Espíritu Santo? Y habiendo oído y habiendo creído en vuestro corazón. Ahora, ¿a quién creíste tú? Hay gente que dice: yo creo a Jesucristo. Pero ¿a qué Jesucristo digo? Al que yo enviare. Y si alguno recibe al que yo envíe, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a mí, me recibe al que me envió. El que me ve a mí, ve al que me envió. El que me oye a mí, oye al que me envió. Cuando la gente recibió a Dios, ¿a quién recibió? A Moisés. Vamos a hablar de la ley. Pero cuando vino Jesucristo, para la gente recibir a Dios, ¿a quién recibió? A Jesucristo. Ahora Jesucristo vino y hizo discípulos. Los preparó y después les envió y dijo: al que vosotros recibe, me recibe a mí. Ahí está 13:20 del libro de San Juan, 12:44 de San Juan, 45:46, Mateo 10:40-41. Ahora Jesús dijo: yo Jesús he enviado mi ángel. Bienaventurado el que oye, el que lee y ve la revelación. El que oye al profeta, al ángel que Dios envió. Amén. El que lee
las profecías del libro de Apocalipsis que fue revelado por el profeta. ¡Ay, ay, ay! Si tú lo ves, si tú lo oyes, serás bienaventurado. Es ahí donde vas a recibir al Espíritu Santo. Pastor, ¿por qué? Porque Satanás convirtió todo su poder en un poder estratégico espiritualmente, religiosamente, con apariencia de piedad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y ya tú tienes que estar velando. Tú no puedes creer a todo espíritu. Porque el orden de Dios es que Dios levanta profetas. Amén. Y vemos entonces que el Señor habló de que el espíritu de Él iba a estar lidiando con los gentiles en la dispensación de gracia. Porque Él iba a hacer un pacto, no como hizo con el pueblo de Israel. Era un pacto nuevo, donde iba a derramar su espíritu. Está en el libro, aquí donde dimos Jeremías, desde el 27 al 34. Y también está en el libro de Joel 2, 28 al 32. Gloria a Dios, gloria a Dios. Su espíritu iba a ser derramado sobre toda carne, no solamente ahora los descendientes de Abraham sanguíneamente, sino sobre todas las personas que estaban sobre la tierra. Amén. Ricos y pobres, blancos y negros, ¿ve? Amarillos, mestizos, zambos, sobre todos, para que ninguno enseñe a su hermano, sino que cada uno conozca al Señor, quien reciba a ese Señor. Amén. Quien entra en el pacto de gracia, quien reciba el pacto de gracia como gracia de Dios, quien lo confiese con su boca, lo crea en su corazón y acepte que el Señor estableció su palabra y es un mandamiento con una regla y norma que no debe ser quebrantada, es una ley justa, y tú lo recibes de esa manera, entonces tú conocerás al Señor porque lo habrás recibido dentro de ti. Amén. Ya ninguno más enseñará a su hermano, conoce al Señor, porque tú dirás, sí, yo lo conozco, entró a mi vida y me ha perdonado mis pecados y me ha liberado de la opresión, me ha libertado del cautiverio, de la esclavitud religiosa donde estaba. Entonces tú habrás conocido al Señor. Amén. Amén. Si tú lees, ¿qué dice la Biblia? Bienaventurado el que oye, el que lee. Bienaventurado el que lee. Aquel que se sienta a oír la palabra de la profecía de este libro. El libro simbólico, el libro de Apocalipsis o revelación, desvelar. Bienaventurado el que oye y lee. Ahora la Biblia dice que a Juan se le dio los símbolos, las figuras, pero a Juan no se le dio la revelación. Escribe lo que ves. Pero el Señor dijo, yo enviaré mi ángel para dar a conocer. Cuando Él pregonar, empezar a predicar, entonces el misterio que está en símbolo, el misterio que está en el libro se dará a conocer. Y en la voz de Él será consumado todo el misterio de Dios. Bienaventurado el que lee ese misterio, que va a ser profetizado, predicado por mi ángel mensajero. No me adore, adora a Dios. Por eso es que nosotros no adoramos, hermanos, adoramos a Dios. Pero somos bienaventurados porque oímos la palabra que salió de su boca y leemos los mensajes que quedaron escritos para alimento, para el pueblo elegido de Dios, para que reciba el verdadero Espíritu Santo. ¡A su nombre! Hay que conseguir, vamos a una misión, vamos a conseguir 1000 duplicados del misterio Cristo
La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Vamos en eso, Linares. Vamos a hacer una solicitud. Vamos a conseguir 1000 ejemplares. Amén. El que es elegido cuando lee eso, el que es elegido cuando lee la revelación de Jesucristo, con eso le basta. Amén. Vamos en esa misión. 1000 ejemplares. La revelación de Jesucristo. Amén. Hermano, ahí está la revelación del misterio para el elegido. Cuando lee, bienaventurado sea un elegido, la simiente de en él. Recuerda que el elegido fue predestinado ante la fundación del mundo. Elegido, escogido en él, dice Efesios 1, 4 al 7. Dios tuvo complacencia. Romanos 8, 28. Nada ni nadie lo va a separar, porque todo obra para bien. Amén. Al tú haber nacido en la tierra y haber pasado por tantas cosas y de repente haber llegado a la religión que fuese, tú eres bienaventurado. Amén. Ahora mire, si usted es un elegido, cuando lea esto, va a impactar la revelación de Dios en tu vida. Hermanos, el que lee, entienda. Amén. Bienaventurado el que lee y oye la palabra de la profecía del último tiempo. Mire, tú necesitas el Espíritu Santo. Y hay un orden establecido para tú recibir el Espíritu Santo. Amén. El que recibe al que yo enviare me recibe a mí. ¿Quién es el Espíritu Santo? Jesucristo. Amén. ¿Ustedes saben eso? Amén. 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Oye Israel, el Señor vuestro Dios uno es. Deuteronomio 6:4. Si el Señor, que es el Espíritu, Él es tu Dios, y el Señor tu Dios uno es, y Él digo que no te dejaría huérfano, vendría a tu vida. Amén. Está en San Juan 14, ¿verdad? Él dijo, no dejaré huérfano, vendré y seré en vosotros. 14:18. No dejaré huérfano. Y Él habló y dijo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, no le conoce. Y conocerán todos al Señor. Ninguno más dirá, conoce al Señor, porque el otro dice, yo también lo recibí. El que recibe el Espíritu Santo conoce al Señor y sabe que el Señor es Jesucristo, que Jesús es el Señor y el Señor es Dios y Dios es el Padre, que es sobre todo, que es con todo. Emmanuel, Dios con los hombres. El que recibe el Espíritu Santo sabe que Jesús es el Señor. Entonces él lo confiesa con su boca, lo cree en su corazón. Por eso dice la Biblia, y habiendo oído y habiendo creído en tu corazón que Jesús es el Señor, entonces eres sellado con el Espíritu Santo. Cuando tú recibes el genuino Espíritu Santo, queda sellado que Jesús es el Señor. Y para ti no hay dos ni tres señores, un Señor, porque el Señor vuestro Dios uno es. Y ese Señor es Jesús, que es el Cristo, el Espíritu hecho carne. Porque Él es, y que era, y que es el profeta, el sumo sacerdote, y el que ha de venir, el mismo que es, que fue, que es, y que ha de venir, el mismo es el león de la tribu de Judá, el rey de los santos, para establecer el reino milenial. Dale un aplauso al Señor, dale un aplauso a Él, dale un aplauso a Él, dale la gloria. Alábalo, alábalo, hermano, esto merece aplauso al Señor, hermano.
está Romanos 10:9, que si confesare con tu boca, debe haber una confesión en ti, Amén. y creyere en tu corazón que Jesús es el Señor. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, al genuino Espíritu Santo. ¿Por qué hablamos del genuino Espíritu Santo? Porque Satanás ya convirtió su poder en un poder religioso con apariencia de piedad, Gloria a Dios, gloria a y Dios. habla de Dios y toma la Biblia, y dice la Biblia, y se sentará en el trono de Dios y se hará pasar por Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tomará el trono de Dios, tomará los altares, los púlpitos de las congregaciones donde convocaron a una alabanza al ser divino llamado Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él va a tomar esos lugares, Él va a tener potestad en esos lugares, Él va a tener dominio con los nombres de piedad, como un obispo, arzobispo, presbítero, pastor, apóstol, evangelista, maestros, profeta. Él va a tomar esos lugares y se hará pasar por Dios, se hará pasar o hacer que la gente crea que es Dios, que es la palabra, que es la verdadera, que es el mensaje. Y convencerá a muchos y a muchos engañará. Porque va a estar hablando de la Biblia, va a estar hablando de la palabra. Por eso es que tú debes tener mucho cuidado a qué espíritu tú estás escuchando, Gloria a Dios. a quién tú estás escuchando. ¿Ven? ¿Ven? ¿A quién tú estás escuchando? Usted está escuchando a quién espíritu. O sea, quiere decir, ¿a qué predicador usted oye? Porque en la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios será consumado. Amén. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio en las iglesias, plural, en las congregaciones. Amén. Por eso es que el ministerio del profeta Abraham fue un ministerio sobrenatural. Fue un ministerio sobrenatural. Y Dios testificó, vindicando, señalando a su profeta en la tierra con señales, con lo sobrenatural que ningún otro podía hacer. Era algo genuino de la palabra. Por eso es que tú debes conocer el ministerio del profeta. Bienaventurado si tú oyes las predicaciones del profeta, quedó grabado. Si los quieres oír, quedó grabado. Y si quieres leer, quedó escrito, para que lo leas. Y ser bienaventurado, porque ahí tú vas a recibir el genuino Espíritu Santo. Amén. Ahí tú vas a conocer por dónde se ha metido Satanás, los engaños de Satanás, y tú te podrás apartar y decir, eso no es. Hermano, los días son malos, tiempo difícil, Satanás está engañando a la humanidad. Y muchos ya están siendo borrados del libro de la vida, porque están manchando su vestidura. No se están conservando puro. Consérvate puro. 1 Timoteo 5:22. No imponga las manos con ligereza a ninguno. No apruebe a ninguno como ministro. No apruebe a ninguno como predicador. No vaya con ligereza a probar a ninguno. Prueba los espíritus. 1 de Juan capítulo 4. Amado, muchos han salido por el mundo engañando. Habéis oído que viene el anticristo. Pero he aquí, ya está en acción. Gloria a Dios. Y salieron de entre los creyentes porque no les pareció el mensaje. Porque se hicieron sabios en su propia opinión. Se hicieron maestros en sus propias concupiscencias, en sus propios deseos. ¿Ven? Y salieron porque no eran de nosotros. Hay un pueblo que es, y ese pueblo permanecerá. Por más que Satanás quiera engañarlo con toda su estrategia psicológica, teológica,
No podrá. Ese pueblo está elegido. Ese pueblo tiene una predestinación en los cielos. Dentro de él está la simiente. Y cuando oye la palabra lo llama a un abismo a otro. Eso despierta. Bienaventurado si lees los mensajes de la voz del séptimo ángel, donde Dios dijo que yo envié mi ángel para dar el testimonio en las iglesias. Dice así: el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. 19, 10 y 11. Porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. La profecía que está cumplida, ese es el testimonio de Jesucristo. Dios lo que habla lo cumple. Dios habló que enviaría a su mensajero. Juan vio que era un hombre, pero se dio cuenta que era algo sobrenatural y quiso adorarle, porque era tipo de que la gente buscaría adorar al mensajero. Ustedes saben toda la historia. La gente quiso adorar al hermano Branham porque pensaba que era el mismo Jesucristo en la tierra. Imagínense lo sobrenatural que era esto, hermano. ¿Qué decía? Lo que dijo: no me adore. Lo que Juan vio, el hermano Branham decía: no hagan eso. Hasta quiso abandonar el ministerio a causa de eso. Le decía: yo soy un hombre. A Pablo y a Sila también lo quisieron adorar. ¿No es así? Hermanos, es necesario recibir el genuino Espíritu Santo. Tú tienes que oír al mensajero para que reciba el Espíritu de Jesucristo. Porque yo, Jesús he enviado, pero la Biblia dice que el que Dios envía, Dios va con él. Jesucristo dijo en San Juan 14:6: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿verdad? Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él dijo: nadie viene al Padre sino por mí, porque el Padre mío es el Padre. Señor, muéstrame el Padre y no basta, le dijo Felipe. Dios, tanto tiempo he estado con vosotros y no me habéis conocido. ¿No sabéis que el que me ha visto a mí ha visto el Padre? Porque el Padre mío es el Padre. Si no creéis a mis palabras, creéis por las obras. Si usted no cree que el hermano William Mario Branham, que es el mensajero de Apocalipsis 19, versículo 8, 9, 10. Si usted no cree que es el mensajero de Apocalipsis 22, 6, 8, de 22, 16, de Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a su siervo Juan enviando su mensajero. ¿Cuándo se cumplió eso? Cuando vino el mensajero. Las iglesias no sabían el misterio de Dios. Las denominaciones estaban en una creencia errada respecto al verdadero Dios. ¿Y cuándo fue declarado la revelación de Jesucristo? Que Jesucristo es Dios. Hay gente que dice el Hijo Eterno, pero si es un hijo nació y todo lo que nace no es eterno. Por eso que el profeta llamó a los unicitarios, a los unicistas y unicitarios, y a los trinitarios le digo: mis hermanos, ustedes están errados. Con toda sinceridad, ustedes están errados. Y eran los amigos de él y los que le auspiciaban los grandes eventos. Y le dijo: están errados por esto, ustedes, y ustedes están errados por esto. Hermano, Dios trabaja por medio de profetas. Dios comienza con un profeta y termina con un profeta. Abre una dispensación con un profeta y cierra con un profeta. Eso es el orden de Dios. Y el Señor vuestro Dios levantará profeta como a mí. Ahí está, Deuteronomio 5, 26, 27. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Él levanta profeta. No hará nada, Amós 3:7, no hará nada Jehová sin que antes levante los profetas para revelar su misterio.
Usted debe oír al profeta. Segunda de Crónica 20:20. Cree a Dios y estaréis seguros. Creed a su profeta y seré prosperado. ¿Quiere prosperar tu espíritu, tu alma, tu mente, tu corazón? ¿Quiere prosperar en todo lo que haga? Crea al profeta. Jesucristo dijo en San Juan 14: cree en Dios, cree también en mí. Porque no querían creer que Jesucristo era lo que estaba escrito en los profetas, en los salmos. Que Él era Emmanuel, Dios con los hombres. Que Él era donde Dios vino a vivir. Y sería lleno, dice, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de temor de Jehová, espíritu de poder, de que todo el poder, toda la potestad sería en Jesucristo. Por eso Él dijo: crean en Dios, crean a la palabra. Amén. Escudriñen y vean que ella habla de mí. Yo dije: yo que hablo estaré presente en aquel día. Aquí estoy, Isaías 52:6. Yo estoy presente. Y serán todos enseñados por Dios, 54:13. Amén. Por eso todo aquel que oyó al Padre y aprendió de mí, viene a mí, San Juan 6:48. El que habló en los profetas estaba presente. Por eso el Señor dijo: todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Amén. Si usted quiere recibir el verdadero Espíritu Santo, tiene que oír al que Dios envía. Amén. Pero Jesucristo alertó, el Espíritu dijo claramente: y vendrán muchos en mi nombre y dirán: yo soy. El profeta Abraham nunca se nombró que él era. La gente lo reconoció. Y cuando se levantó el diablo a contra del ministerio del profeta después que lo habían apoyado, cuando el profeta empezó a declarar los misterios y llamarlos todos a una corrección, humilde y mansamente, como su hermano que había estado entre ellos con toda humildad. Se levantó el diablo. Y como dice el apóstol Pablo: yo sé que después de mi partida entrarán muchos entre vosotros, lobos rapaces, Gloria a Dios. que con palabras perversas arrastrarán tras de ellos las ovejas y no perdonarán el rebaño. Después que el profeta partió, se levantaron lobos rapaces que con palabras pervertidas han desviado a la gente del verdadero mensaje. Porque el profeta dice: oiga la cinta, oiga lo que el Espíritu dijo. Porque el profeta no grabó porque quiso. Dios lo mandó a grabar las predicaciones y le dijo que almacenar alimento para muchos días. Bienaventurado el que lee y oiga. Por eso yo le digo: dedique tiempo a leer los mensajes. Dedique tiempo a oír. Porque si quiere oír las predicaciones, están en inglés pero están traducidas. Las puede oír también. Hermano, si usted no hace eso, usted recibirá un Espíritu Santo falso, no el genuino. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un Espíritu Santo errado. Dios se ha movido por las edades. Amén. Y Dios bajó en Noé y dio un mensaje. Y el que oyó a Noé y recibió el mensaje de Noé fue salvo. Dios envió a Moisés y el que recibió a Moisés y se quedó con el mensaje de Moisés fue salvo. Dios vino en Jesús y el que oyó a Jesús se quedó con el mensaje fue salvo. Pero comenzó una dispensación gentil. 7 edades: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y comenzó con Pablo, y el que oyó a Pablo, recibió a Pablo, y creyó a Pablo, y obedeció las palabras. Pablo dijo: el que ignore, ignore pues. Pero sepa que lo que le escribo son mandamientos del Señor. Si alguno quiere ser contencioso, nosotros tenemos tales costumbres en la iglesia de Dios. Pero sepa que lo que le estoy escribiendo son mandamientos del Señor. ¿Se cree alguno espiritual entre vosotros? ¿Se cree alguno muy religioso? ¿Se cree alguno que es muy profeta? Sepa que lo que le estoy mandando son mandamientos del Señor. El que oyó a Pablo y escuchó y obedeció
recibió el Espíritu de Jesucristo, porque Jesucristo apareció a Pablo y envió a Pablo y le dijo: yo voy contigo. Amén. Amén. Pablo fue bautizado y dice la Biblia que Ananías le dijo: sé lleno del Espíritu Santo. El que oyó y recibió a Pablo recibió el genuino Espíritu Santo. Amén. Sucesivamente por todas las edades. Ahora, el que oye y recibe al hombre que Dios señaló en la tierra de ser su profeta, porque ninguna profecía cayó a la tierra, cayó al suelo sin cumplirse. El que oye el mensajero, William Mario Branham, lo oye, lo cree, le obedece a esa palabra, recibe el genuino Espíritu Santo. Amén. Recibe al que envió al mensajero, recibe a Jesucristo. Y no vendrá condenación. Ha pasado de muerte a vida, porque en Él está la vida, porque la vida viene al profeta, que es la palabra. ¿Qué es lo único que no pasa y que no cambia? La palabra. ¿Qué tiene vida eterna? La palabra. ¿Qué te garantiza vida eterna? ¿Y la palabra en la boca de quién? ¿De quién? ¿En la boca de quién? De un profeta. Cree a Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Cree en Dios, cree en mí. Cree que Dios envía profetas. Si crees a un profeta, tiene vida eterna, porque la palabra está en el profeta. ¡A su nombre! ¡Ay, ay, ay! ¿Cuánta gente está engañada pensando que tiene el genuino Espíritu Santo? Tiene un falso Espíritu Santo. Y pareciera ser que tiene el genuino. Porque Satanás tratará de que tú quedes convencido con lo que recibiste. No te conformes. La Biblia dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, la paciencia piedad, la piedad afecto fraternal, hasta llegar al Espíritu Santo, a llegar al amor. Sé completo, lleno. Hermano, hoy es diferente. Dios se ha movido. Y llegó a la séptima edad, la edad de la Odisea, y en esta edad hay un mensaje, un mensajero para su pueblo. Amén. Yo estoy, Apocalipsis 3:20. Esa es la Odisea 3:20. Yo estoy llamando a la puerta. Jesucristo aparece fuera, no dentro de la iglesia. ¿Y por qué fuera? Porque el Señor es el verbo, la palabra. ¿Y qué sacaron las iglesias? Sacaron la palabra. Y colocaron su buen entender académico en los grandes seminarios y han puesto la sabiduría de ellos para conducir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es conducido por sabiduría terrenal, animal, diabólica de esta tierra. Es el espíritu de arriba. Y derramaré mi espíritu sobre toda carne, y ninguno enseñará a su hermano. Es necesario, cuando tú recibes el Espíritu Santo, ya ninguno te va a enseñar, porque el Espíritu mismo os enseñará todas las cosas y recordará toda la palabra profética. Ella misma te enseñará que Jesucristo es el Señor, que Él es Dios, que en Él está el completo, que en Él hay perdón de pecados, que Él es el profeta, que Él es el Cordero de Dios, que Él es el sumo sacerdote que se compadece de ti, y que ha de venir el Rey de los santos, el León de la tribu de Judá, a su nombre. Cuando tú recibes eso, tú quedas convencido que no hay más Dios. Amén. Tú quedas convencido que todos los títulos que aparecen de Dios solamente porque son de Dios y son los atributos de Él, pero no es que Él son varios o que tiene distinto espíritu o varias personas. Tú quedas convencido que Dios, el Señor, el Eterno, es uno y que Él es Padre porque es el Creador y tiene hijo. Es hijo porque nació y se hizo en forma humana de hijo y tomó el título de hijo, pero se llamó el Señor Jesucristo, y que Él mismo es el Espíritu Santo, y que todo eso conforma a Dios, y que Dios es la luz y es la vida, y que eso es
algo tan grande y tan poderoso que ningún hombre puede ver jamás. Pero dentro de esa luz están todas las virtudes de Dios. Pero Él es un Dios de 3 manifestaciones y se perfeccionó como Padre, como Hijo y Espíritu Santo. Ahí perfeccionó Dios lo que es. Dios perfeccionándose en nosotros. Hermanos, cuando tú recibes esta revelación, ya no hay condenación, porque ya tú dejas de ser un pagano en tu creencia. Porque hay gente que es pagana porque cree en 3 dioses, en 3 personas. Dicen 3 divinas personas, o dicen el Hijo eterno. Todo lo que nace no es eterno. Así que es una creencia errada que el Hijo eterno. El atributo de Él ser que es eterno, el atributo de Hijo, Dios como Hijo para poder acercarse a los humanos, a sus criaturas para salvarnos. Cuando tú recibes la revelación, tú dejas ya de estar en muerte y de condenación, porque a ti viene la revelación y tú dejas la creencia pagana. La creencia de la iglesia ramera que se sienta sobre las aguas es una creencia pagana, condenada a la muerte, porque convirtió al único ser, al único Dios verdadero, al Dios eterno, lo convirtió en 3 dioses. Hizo de Él 3 personas, 3 seres divinos. Y las iglesias protestantes, todas las iglesias que creen en esas cosas, están condenadas. La grande, dice, la Babilonia, la madre de la ramera, está condenada. Vaya Apocalipsis 17 y 18. Y si ella es madre porque tiene hijas, y dice que las hijas son prostitutas, porque prostituyeron espiritualmente la palabra de Dios, le añadieron y le quitaron, sacaron al Señor, al verdadero genuino Espíritu Santo que estaba en la palabra, sacaron el mensaje apostólico, profético, rechazaron al profeta que trajo la revelación del misterio escondido en Dios, lo sacaron y pusieron sus propios dogmas, enseñanzas teológicas en la sabiduría que ellos obtuvieron en las academias, en los seminarios. ¿Ven? Entonces están condenados tanto la gran ramera como sus hijas. No tienen el genuino Espíritu Santo. El genuino Espíritu Santo está en la palabra, hermano. Del tiempo del profeta, del tiempo del fin. Está sonando la 7ª trompeta. ¡Amén! ¡Amén! Anunciando que si va a haber boda, hay un pueblo que va a entrar a la boda del Cordero. ¡Amén! ¡Amén! Con esta palabra termino. Y que esta palabra edifique su vida. ¡Amén! ¡Amén! Bueno, darle los aplausos que Él se lo merece. Que la palabra de